quiero compartirles de 4 personas en las Escrituras a las cuales Jesús les dijo la misma frase. 4 personas. La frase es: tu fe te ha hecho salvo, o tu fe te ha salvado. Amén. Así es que la primera persona, me van siguiendo la pantalla, lo voy a leer en la computadora para irme un poquito más rápido. Pero la primera persona, y lo compartimos un poco el jueves, con la red de mujeres, es la mujer con flujo de sangre. Está en Marcos capítulo 5, del versículo 24 en adelante. Ya vamos leyendo para agarrar el contexto de estas 4 personas, ¿ya? La primera, la mujer con flujo de sangre, versículo 24, y dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, dijo: esta es mi última oportunidad. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: yo sé que si tocare tan solo el borde de su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Diga conmigo: azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor sin escuchar a los discípulos, que nunca cachaban ni una. Dijo: estos no los escucho. Dice, pero él miraba alrededor, versículo 32, para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad: fui yo. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Ves? Como dice: tu fe te ha hecho salva. Vamos a esas 4 personas a las que Jesús les habló de la fe y de la salvación por una situación en la que estaban ellos viviendo. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Una mujer que vivía en una situación de la cual ella tal vez no había tenido culpa, le tocó tener una situación y históricamente, aparte de tener esta enfermedad que ya la debilitaba, que 12 años había gastado todo su dinero, además la marginaban porque era impura. Entonces esta mujer estaba muy mal, era un azote constante que ella tenía, y Jesús le dice, antes de sanarla, le dice: tu fe te ha hecho salva de un azote. Amén. La siguiente, la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús. ¿Se acuerdan de esta historia? Vamos a leerla. Me tomo el tiempo para leer los versículos porque sé que hay personas probablemente que nos están viendo o que vienen acá por primera vez, o que están recién, llevan poco tiempo estudiando la palabra, y para que vean que no estoy inventando. Dice: ¿de dónde sacó eso? Dice Lucas capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, lo invitó a su casa, y habiendo entrado a la casa del fariseo, se sentó en la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, de la mala reputación, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, llegó. Yo creo que no estaba invitada en casa del fariseo, ¿no? Llegó, abrió, llevó lo que ella tenía que llevar y no le importó nada. Una actitud de ambas mujeres muy revolucionaria para ese momento, para esa época. Trajo un frasco de alabastro con perfume, que esto era muy caro, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Me voy a adelantar un poquito por motivos de tiempo. Versículo 47. Por lo cual te digo, Jesús le estaba diciendo, porque cuando hace esto, los discípulos dicen: oye, está gastando esta plata, y empiezan allá a hablar. Jesús les habla del que mucho se le perdona, mucho ama. Y versículo 47, Jesús le responde a la mujer y le dice: por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados a esta mujer, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama.
Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban justamente sentados con él a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ya, estamos situándonos en estas dos mujeres que tenían una terrible condición. La primera, la segunda, un terrible testimonio por sus malas decisiones, por el pasado, por su antigua vida, por su historial, donde también era sumamente marginal y también era un azote para ella. Donde quiera que la llegaban, la decían la pecadora. Probablemente tenía que ver con algo relacionado a la prostitución. Totalmente arrepentida, buscando que alguien la libre de su pasado y de la etiqueta social. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. El siguiente, ¿vamos? ¿Me van siguiendo? ¿No se han aburrido? ¿Vamos bien? Eso, vamos. Bartimeo, el ciego. Marcos capítulo 10, versículo 46. Hoy van a leer todo lo que tenían que leer en la semana de las Escrituras. Así es que ya van a tiquear la lectura en un año. No. Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. También imagínense la situación de este hombre. Y oyendo que era Jesús Nazareno, porque evidentemente no podía ver, porque era ciego, era un chiste. Comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Va pasando Jesús, escuchó que venía Jesús, dijo, esta es mi oportunidad. Estaba, imagínense, sentado a lo del camino mendigando, o sea, también tenía un azote en su vida. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí, no me importa lo que digan, esta es mi oportunidad. Más fuerte gritaba. Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, que Jesús te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Vamos a ver que es diferente. Una cosa es la fe que lo había salvado de un azote y además recobra la vista. Y seguía Jesús en el camino. Ya lo seguía viéndolo. Amén. Vamos. El cuarto. ¿Me van siguiendo? La mujer con flujo de sangre, la mujer que enjuagó los pies de Jesús, el ciego Bartimeo. Amén. Y el cuarto. El leproso, uno de los 10 leprosos. Esto está en Lucas capítulo 17 del versículo 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos. Entendamos que la lepra era una enfermedad contagiosa y además también se excluían. Y alzaron la voz, todos alzaron la voz, necesitaban tener una necesidad de ser libres, de ser salvos de la situación que le estaban viviendo. Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados de los 10. Entonces uno de ellos, solo uno, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, o sea, por su ciudadanía también era discriminado por los judíos. Entonces, además de ser leproso, tenía un tema que había nacido en la ciudad tal vez incorrecta socialmente, entonces también estaba complicado. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? Versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo a este, al único, al uno de 10, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, evidentemente el día de hoy vamos a hablar de tu fe te ha salvado. Amén. 4 personas, la mujer enferma y socialmente aislada, el hombre con la mujer con un pasado y malas decisiones, una mala fama, un hombre ciego de nacimiento y un extranjero samaritano enfermo.
Algo tienen en común estas 4 personas, y es que las 4 son víctimas de algo externo a ellos. Probablemente la mujer pecadora, víctima de sus malas decisiones, de su pasado, de su vida pasada, pero todos víctimas. ¿Están de acuerdo? Víctimas de una enfermedad, de un azote, al cual necesitaban ser salvos. Azote. La pregunta aquí sería, ¿cómo la fe puede salvarnos hoy en día de un azote? ¿Cómo la fe puede salvarnos de ser víctimas? Yo compartí un poco el jueves con las mujeres y yo creo que esa es una palabra que va también a traer un lineamiento para el 2026. Que seamos como iglesia libres de ser víctimas de un azote. Amén. Esto va a cambiar completamente tu mentalidad. Esto va a cambiar por completo la forma en que vives, la forma en que enfrentas los problemas. Así es, y con esta misma expectativa, así como cuando veían que pasaba Jesús y le gritaban, que podamos hoy tener esta misma expectativa. Señor, necesito ser libre de mis excusas, de mi particular manera de ser libre de mi pasado, ser libre de mis malas decisiones. Amén. Ser libre de esto que me tocó, ser libre de cualquier cosa que podamos estar viviendo. Amén. Vamos a leer ahora sí entrando, esto fueron parte de la introducción de estas 4 personas. Quiero que leamos Gálatas capítulo 2, versículo 16. Les dije que vamos a leer mucho, pero estamos ejercitándonos, amén. Escriban ahí los versículos en su libretita. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Estamos hablando de cómo la fe puede salvarnos hoy en día del azote. Sabiendo que el hombre, está escribiendo el apóstol Pablo, y está hablando aquí en Gálatas, a la iglesia que estaba reunida en Galacia, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Aquí hay una palabra clave, son obras de la ley. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, siguiente versículo, por las obras de la ley nadie será justificado. Vamos a regresar un poquito al anterior. Hay una palabra clave acá que dice obras de la ley. ¿Qué son las obras de la ley? Las obras de la ley es el intento de agradar a Dios con tu buena intención, pero sin Cristo. Amén. En el Antiguo Testamento se dio la ley, Moisés, los 10 mandamientos y muchos más lineamientos. Y cuando se dio la ley, el pueblo lo escuchó y gritaron, podemos cumplirla. Y ese mismo día murieron 5,000. ¿Por qué? Porque adoraron al becerro de oro, o sea que no podían cumplirla. Pero hay un deseo en nuestra carne que cree que puede satisfacer las demandas de Dios sin Cristo. Cree que con una moralidad, una moral buena, que con buenas acciones, que con darle al prójimo podemos experimentar y ganar una salvación, ganar a Cristo. Pero eso son obras de la ley. Y dice la Biblia que el hombre no puede ser justificado por esas acciones buenas sin Cristo. La justicia social, el hacer cosas buenas a los pobres, si es sin Cristo, son obras de la ley. El hombre solo puede ser justificado por la fe de Jesucristo. Es una fe que nos es dada. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Lo dice varias veces. La fe de Cristo, Jesucristo, la fe, y no por las obras de la ley. La fe en Jesucristo. ¿Qué tiene que ver la fe en Jesucristo? A mí me llama la atención que cuando hablamos de Jesucristo, voy a darles un contexto un poco aquí. Cuando uno ve una película cristiana con una buena moral, probablemente en la película van a mencionar Dios. ¿Sí? ¿Han visto alguna película que menciona a Dios? Sí, yo creo que sí. Dios. En una película cristiana, probablemente al final de la película van a mencionar Jesús. Quiero que lo analice. Cuando vea alguna película cristiana, Jesús. El tema divisorio no es el Jesús de Nazaret, porque la mayoría de las religiones creen
en que Jesús de Nazaret existió. El tema es Jesucristo. Aquí no dice, aquí después de la cruz en Juan 20, para mí eso fue una de las primeras cosas que vi, cómo deja de ser solamente Jesús y después empieza Hechos y empieza a nombrarle Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro está ahí con Jesús y Jesús les dice, ¿quién dicen los hombres que soy? Y se atreve Pedro a decir, tú eres el Cristo. La primera vez que se menciona, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Jesús dice, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, no había forma que naturalmente tú pudieras entenderlo, sino mi Padre que está en los cielos. La verdadera división entre la fe no es creer que existió un Jesús histórico, no es creer que hay un Dios, no es creer que hay una fuerza mayor, es creer en Jesucristo. ¿Y qué es Jesucristo? Jesucristo es el Jesús, que es, Cristo significa el ungido, el Jesús que pasó por la cruz y que resucitó. Ahí es el punto de discordia, porque hasta los judíos hoy en día creen en que existió un Jesús como un profeta. Eso no escandaliza. Bueno, en una película alguien podrá quejarse, pero cuando tú hablas de Jesucristo, aquí nos está hablando el apóstol Pablo, de Jesucristo, de un Jesucristo vivo, impartido, vencedor. Amén. Así es que cuando hablamos que tu fe te ha hecho salvo, no tiene que ver con creer con algo histórico. No es un conocimiento intelectual. No es un conocimiento histórico. Es un creer en Jesucristo, en su cruz, en su resurrección y en lo que Él hizo. Así que voy a dar un pequeño resumen un poco de esto. Nadie nunca había dicho como Pedro, tú eres el Cristo. Nunca. Hoy nosotros no creemos en un Jesús de Nazaret histórico. Creemos en un ungido para una tarea, separado para algo, que habría de morir y resucitar. Y de resucitar ser impartido en nosotros como espíritu vivificante, como vida. Amén. Así es que si nosotros en nuestro cristianismo, en nuestro catolicismo, nos quedamos con un Jesús que muere, es un mensaje incorrecto. Esa fe tampoco te puede salvar de un azote que vivimos todos los días, porque esta vida está llena de azotes. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos han tenido alguna enfermedad? ¿Dolores en las rodillas? Que la hermana Daniela, la espalda, ¿o no? Yo conozco mucha gente, hermanos acá sentados que dicen, tengo un azote. La única manera que podamos dejar de ser víctimas de este azote es con la fe en Jesucristo. Amén. Se le comienza a llamar Jesucristo o Cristo solamente después de la cruz. Y esto es que nosotros tenemos que entender, tener una fe en la revelación de la victoria de Cristo en la cruz. Amén. Como les decía, la única manera que puedas ser salvo de tu azote o de tu pasado, como estas mujeres, es creyendo en el Cristo, en la obra consumada de la cruz. Amén. ¿Qué sucede en la cruz? Yo siempre enseño esto y no me importa repetir las mismas cosas como decía el apóstol Pablo, porque creo que esto va a marcar la diferencia, al menos en mi vida. Para mí fue así como antes y después. Estas cosas para mí me marcaron. Entender que el aspecto sustitutivo de la cruz. ¿Qué significa el aspecto sustitutivo de la cruz? Jesús murió por ti. Por ti. En esta parte que lo vemos como yo debía morir porque yo soy malo, pero Él murió por mí. Está bueno. ¿Me ayudan con el retorno un poquito? Hay que bajarle un poquito. Jesús murió por ti. Ese es el aspecto sustitutivo, que Él te sustituyó. Una muerte que tú debías de tener por tu castigo, Él te sustituyó. ¿Estamos ahí? Pero también hay otro aspecto que esto requiere revelación. Creo que todos concordamos en que Jesús murió por tus pecados, que te sustituyó. El tema también que va a marcar la diferencia en tu salvación de tu azote tiene que ver en el aspecto inclusivo de la cruz.
El apóstol Pablo lo tenía muy claro cuando dice en Gálatas 2:20. ¿Se acuerdan? Gálatas 2:20 lo repetimos como la bandera de lucha. Con Cristo estoy juntamente, un poquito más adelante de Gálatas 2:16, Gálatas 2:20. Ahí los de multimedia se pusieron a ver Instagram, ya. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy. ¿Qué dice? Juntamente crucificado. No dice, Cristo está crucificado, por eso vivo yo. Una no contradice la otra, ambas son. La cruz tiene un aspecto sustitutivo y también uno inclusivo que nos incluye. Juntamente crucificado. Y si entendemos el aspecto que nos incluye en su cruz, ya no vivo yo, por eso podemos decir, ya no vivo yo, más bien Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. El aspecto inclusivo nos dice que con Él morimos. Toda nuestra vieja naturaleza también fue crucificada, y tanto es una verdad que Él murió tomando nuestro lugar, también es una verdad que nosotros, nuestra antigua naturaleza, fue incluida en esa cruz. ¿Para qué? Para que en el poder de la resurrección, para que así como Él resucitó, nosotros también andemos en novedad de vida. O sea que tan verdad es que Jesús murió por tu lugar, como que también Él te dio una nueva vida. Es tan verdad que Jesús de Nazaret estuvo en una cruz, murió murió una muerte que nosotros no podíamos morir. Es tan verdad como que también morimos con Él y ahora tenemos una nueva vida. El tema es que esta parte de la nueva vida, como a veces no la sentimos, decimos, tal vez no es tanto por ahí. Uno llega a la iglesia, se convierte y cree que todos los problemas se resolvieron, y llega a su casa y su esposa se volvió loca. Sacó las cosas. Entonces uno dice, yo creo que no funcionó. Y entonces dices, no, ahora me voy a entregar de verdad al Señor para que todo sea hecho nuevo. Y siguen las cosas ahí. Entonces, como no entendemos la novedad de vida, no podemos aprovecharla en todos los días. Amén. Así es que si necesitamos ser libres de las excusas, de los rollos, de los azotes diarios, tiene que haber un entendimiento claro del Cristo crucificado, que dice el apóstol Pablo, a Cristo crucificado y resucitado. O sea, es que este es verdaderamente el mensaje de Jesucristo. Amén. Ese es verdaderamente el mensaje. Segunda de Corintios, capítulo 5, 17. Nos dice sobre esto mismo el apóstol Pablo con tanta veracidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es una verdad independiente de tus circunstancias, que si fuiste incluido en la cruz de Cristo, también lo fuiste en su resurrección. Y si lo fuiste en su resurrección, eres nueva criatura. A pesar de cómo lo sienta usted o no. Amén. Eso nos hace libres de las circunstancias. El entendimiento que fuimos hechos nuevos y todo lo viejo fue crucificado con Cristo. Hemos sido incluidos en su muerte para que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos esté en nosotros. Lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, a ese Jesús, o el espíritu de aquel, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará. Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Yo creo que este nuevo año 2026, si bien Dios no se rige, como siempre le digo, como por un calendario occidental, no es como que ya se acabó el 2025, ahora voy a hacer otra cosa. No, pero para nosotros nos ayuda para tener un antes y un final, un método de medición.
yo creo que y lo siento así en mi espíritu, tiene que haber un entendimiento este año y un aumento de Cristo en algo muy específico. Y lo creo proféticamente. Tiene que ver con hombres y mujeres reunidos acá, que dejamos de quejarnos por nuestras circunstancias. Amén. Porque sabemos que ya fuimos libres del azote en Cristo Jesús. Dios te libró de ser víctima y de victimizarte por tu circunstancia, por lo que te tocó, si naciste en una familia rica, una familia pobre, si tu papá se fue, si no tienes papás, si fuiste abusado, si la situación que viviste, si todas las cosas que pueden existir. Dios te libró del azote, de lo que te pasó, de tus errores. Amén. Y aquí tiene algo muy importante, porque creo que esto es relevante, porque lo vemos todos los días. Y esto es algo que Jairo mismo me ministra a mí. Porque así como me ven predicando, uno predica desde lo que Dios le ha hablado y lo que Dios le ha corregido. Y lo hablaba un poco con la iglesia en Córdoba, con las mujeres. Y a mí me pasa que yo también, no sé si será algo de mujer, yo creo que todos, es algo de la carne. Como que uno tiende a ser víctima, ¿no? Yo tiendo a ser víctima porque por más que hago dieta no bajo de peso. Muy espiritual, muy carnal. Yo digo, ¡ay no! Yo como una pizza y engordo. Yo respiro y engordo. Entonces yo de repente me encuentro así como que, ya, estoy chata, no sé esto, lo otro. Y Jairo me dice, amor, y él me lo ministró, que Dios usa a los esposos. Y me dice, amor, ser víctima es una manifestación del ego. Ser víctima te pone a ti en el centro de la historia y quita la obra consumada de Cristo y el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Lo saca y me pongo yo. ¿Están de acuerdo? Rellene ahí con mi banalidad de si estoy gordo, si estoy flaco, o el peso o no el peso. Disculpe mi banalidad. Rellene esa parte, esa línea con usted, con su historia, su triste historia, lo que le haya pasado, con lo que vivió, con lo que se viene, con si lo echaron, si el jefe que tiene. Nosotros como pastores estamos tan acostumbrados que siempre viene gente a quejarse, ¿o no, pastora? Oye, esto que me pasó. Esta persona que no me saludó. No, es que en la iglesia no hay amor. ¿Qué? Víctimas que se ponen en el centro, ellos, y quitan del centro de su propia situación la victoria de Cristo. Engrandece tu propia situación que la victoria de Cristo. Eso es el ego. Eso es el yo. Y eso es justamente lo que el apóstol Pablo decía. Ya no vivo yo. Ya no vive ese ego. Ya no vive esa parte víctima donde, ay, pobrecito de mí, mi triste historia. Es que llevo 12 años con este flujo de sangre. Es que la gente me mira feo. Es que yo nací así. Es una manifestación del ego. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Si esta frase es una frase para tener en tu casa puesta en un cuadrito, le estamos rebajando todo el poder a la victoria de Cristo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Las cosas viejas, el ego, las cosas viejas, la queja, la crítica, la historia, lo que te pasó, lo que no te pasó, tu enfermedad, todo eso pasó. Hoy todo ha sido hecho nuevo. ¿Qué significa? ¿Que se va a quitar todo? ¿Qué significa? ¿Que de la noche a la mañana vas a llegar y va a cambiar la situación? No. Pero en ti, la parte de ser víctima, esa sí es tratada en la cruz. Yo he visto gente con dolor. Y yo ahora justo amanecí resfriada. Siempre dice el apóstol Lucas que nada que un Tapsin no solucione. Me tomé no sé qué cosas me tomé en la mañana. Traigo mi papelito aquí. Pero puede ser una historia diferente. Ay, siempre me toca a mí. Siempre que ministro estoy enferma. No, no puedo. Siempre a mí. Siempre a mí te pone al centro. Siempre a mí
saca la victoria de Cristo en la cruz. Siempre a mí rechaza la nueva vida que tenemos, que ha sido comprada por sangre. Amén. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 y 13, hablando de que tenemos que crecer en este entendimiento. 1 Corintios 2, 12. Y nosotros, todos nosotros, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, no hemos recibido el lenguaje del mundo, estarse quejando. Yo también, que tengo una inclinación en mi carne, por ejemplo, a la ansiedad. Mi cuerpo, yo de repente siento cuando está angustiado, ansioso, y de ahí puedo ver la línea entre irte y terminar no sé dónde. Y ese momento en que Dios te dice: Señor, yo no soy víctima de esto que está pasando. Voy a ser agradecido. Voy a ver la oportunidad de cómo mostrarte a ti en esa circunstancia. Y el camino que podía ser un piso sin fondo, al entendimiento que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido en Cristo, en la victoria de su Hijo. Tu discurso tiene que cambiar. Mi discurso tiene que cambiar. Yo soy confrontada todos los días a esta verdad. Todos los días soy confrontada a esta misma verdad. O lo que a mí me pasa es más importante, o la historia de Cristo es más importante. O tiene más peso mis rollos, o tiene más peso su palabra y su verdad, que dicen: todas las cosas son hechas nuevas. Que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué tiene más peso? ¿Tu situación, tus emociones, o el amor de Cristo, que te incluyó en su muerte y en su resurrección? Para que sepamos que el Espíritu este año constantemente aumente el entendimiento de lo que sepamos, de lo que Dios nos ha concedido. El siguiente versículo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay una buena noticia: tú eres un ser espiritual. Y si sigues moviéndote tu boca, tu mente en algo carnal, va a ser cortocircuito. Porque tú ya fuiste hecho nuevo. Un sistema operativo nuevo no puede trabajar con lo viejo. Siempre va a chocar. Si tú naciste de nuevo y empiezas a tener envidia, te va a llevar a ansiedad, te va a llevar a terminar, te va a llevar a crisis de pánico, te va a llevar a un camino sin fondo. Si tú ya naciste de nuevo, tu boca, lo que hablas, lo que piensas, lo que te victimizas, cómo te comportas en el trabajo, lo que haces, y todo eso va a ser cortocircuito, porque nosotros fuimos llamados solamente a una cosa: acomodar lo espiritual a lo espiritual. Amén. Tu mente tiene que ser transformada a lo espiritual, tu hablar a lo espiritual. Tal vez tu situación está terrible. Gracias, Señor, porque de esto va a haber algo glorioso. ¡Pum! Eres traído a la realidad del cielo. Ya no estás tú en el centro. Pones la verdad eterna de Cristo en el centro. Amén. Las obras que ya fueron concedidas para nosotros, todas fueron realizadas en el pasado. Y esto, como les decía, es una gran noticia, porque nosotros no esperamos que algo suceda. Nosotros volteamos y vemos que ya sucedió. Que en Cristo Él nos incluyó en su muerte y en su resurrección. Ya está hecho. No estamos esperando una mar de cristal para recién ahí experimentar lo espiritual. Nosotros, la gente del Antiguo Testamento, volteaban a ver a Cristo. Pedro tuvo esta revelación de Dios, de Cristo. Nosotros podemos llamarle Cristo porque Él ya venció. Estamos acomodados en un tiempo tremendo, el tiempo de la gracia. ¿Qué es el tiempo de la gracia? Que se nos fue dado gratuitamente. Que vivimos a Cristo, que tenemos una nueva vida, que se nos han concedido cosas, que lo que se te ha concedido es suficiente para cualquier historia que tengas.
para cualquier rollo que tengas. Es una gran noticia que volteamos para atrás. Nuestra fe no está en algo que está al porvenir. Nuestra fe está en algo que ya fue consumado, que Él venció. Es una realidad que te puede permitir vivir en paz. Cuando Jesús les decía a cada una de esas 4 personas, decía, eres salvo de tu azote, tu fe te ha salvado, vete en paz. Tú puedes vivir en paz en medio de un mundo loco, sabiendo que Él venció. Y que juntamente con Él te ha hecho más que vencedor. Amén. La pregunta aquí también siempre es, entonces, si ya está todo hecho, ¿no hacemos nada? Es la pregunta, la típica pregunta. Entonces, ¿continuaremos pecando para que la gracia abunde? Desde las épocas de la Biblia está la gente preguntando esto. Si ya está todo hecho, no hacemos nada. Tenemos que tomar conciencia de que todo lo que Dios ha efectuado es un hecho. Es un hecho, es una conciencia. Romanos capítulo 6, versículo 11, nos habla el apóstol Pablo sobre esto mismo y nos dice, así también nosotros. Hay una palabra clave, consideraos, muertos al pecado, muertos a una naturaleza que te gobernaba, muertos a los rollos, muertos a tu victimismo, muertos a tu triste historia. Considérate, tienes que recordarte todos los días a tus sentidos, a tu carne. Considérate que esto ya no es un tema. ¿Por qué? Esta coma es gloriosa, muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿En dónde? En Cristo Jesús. No dice, pero vivos para Dios en tus fuerzas. Vivos para Dios en las obras de la ley. Vivos para Dios en lo que tú hagas. Dice, vivos para Dios en Cristo Jesús. Es una tremenda realidad. Lo hablábamos con algunas mujeres que tenemos una clase en Efesios. Cuando tú empiezas a leer Efesios y ves que dice, fuimos bendecidos en Cristo. Leas Efesios, capítulo 1, capítulo 2. Circulen en su Biblia las veces que dice en Cristo. En Cristo, en Cristo. Nosotros, considérense muertos a todo lo pasado, a su particular manera de ser anterior. Alíñense, hagan lo que tengan que hacer, porque tenemos una nueva vida. Amén. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y no solamente vivos para Dios, así nomás, puestos en Cristo. Es tremendo porque si yo ahora en esta taza que tiene té, yo golpeo la taza, yo no estoy golpeando el agua, yo estoy golpeando la taza. Si yo estoy en Cristo, cualquier golpe no es a mí, es a Cristo. Y si es en Cristo, yo puedo estar confiado que Él guarda mi depósito. Amén. Es un entendimiento, no es la fe en un Jesús histórico. Sí, Jesús fue un buen profeta que murió por nosotros. Está bueno, pero no va a ser suficiente para enfrentar el día a día. No va a ser suficiente para que experimentes la libertad y la salvación del azote. Lo único que te puede llevar a experimentar la salvación de tu azote diario es que te consideres, que veas que es una verdad y todos los días te recuerdes a ti mismo, estoy muerto al pecado. Estoy muerto a esto. Gente que batalla con adicciones, con problemas, con malos hábitos, con situaciones de pecado. Señor, yo estoy vivo. Esa es una verdad. Esto no tiene dominio sobre mí, porque el cuerpo de pecado fue tratado y fue incluido en Cristo. Vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Los hombres, como les decía en el Antiguo Testamento, miraban expectantes hacia esto que sucedería. Nosotros volteamos para atrás para algo que ya sucedió. Dice Hebreos que ellos son testigos y miraban lo que habría de venir. Nosotros estamos muertos al pecado, pero estamos vivos para Dios y fuimos puestos en Cristo, trasladados de una potestad de las tinieblas y puestos en el reino del amado Hijo, trasladados de lo carnal, del pensamiento carnal, del espíritu del mundo y puestos en lo espiritual, en el espíritu del mundo. Si esto tú lo recibes esta mañana en tu espíritu, yo te aseguro
que cada vez el Espíritu Santo, cuando estés obrando no conforme a lo que Él ganó en la cruz, te lo va a recordar. A mí me lo recuerda. Siempre. Y uno se equivoca. Me sigo equivocando. De repente tengo exabruptos. Pero Señor, esto no es. Esto no es. No soy víctima de esto. No soy víctima de estas situaciones. Amén. Que cada vez sea más pronto el auxilio a Dios. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Gracias porque yo estoy muerta al pecado. Y vuelves, ¡pum! Vuelves. Se acomoda lo espiritual a lo espiritual. Con esto quiero terminar 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Sobre esto mismo, he estado leyendo muchos versículos diferentes, en muchos libros diferentes. Y todos están en el mismo sentir. No andamos en la carne, no andamos en lo viejo. Amén. 2 Corintios 10:13. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, las armas de la batalla en contra de todo el azote que puedas vivir, no son carnales. De todos tus temas, si te dejó tu pololo, si te dejó, si el esposo, si el marido, y tú tienes una manera de hacerlo regresar carnalmente. Bueno, nuestras armas no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero veamos ahí, aquí todavía no te dice cuál es el arma. Te dice, nosotros no militamos según la carne. Y dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. Aquí sigue describiendo las armas. No me ha dicho cuál es el arma. Pero te está diciendo que esta arma es poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas. Ya, me sigue diciendo cómo es esta arma. El siguiente versículo. Derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Esta arma, esto es lo que hace. Derriba argumentos. Cuando dice altivez se refiere al yo. El yo que se pone al centro. Eso es altivez. Derribando argumentos y toda altivez, el yo en el centro, que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y llevando, esta es la forma, ¿cuál es el arma? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando Dios me habló de esto, yo casi siempre predico este versículo. Para mí es algo que me transformó mi manera de pensar. Porque yo siempre tomaba este versículo, siento que es un versículo de señora. Lo decía en la reunión de mujeres, como que uno piensa mal y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, Señor nuestro. Y yo lo decía, pero no está diciendo que tú con tu fuerza, con las obras de la ley, te esfuerces en llevar tus pensamientos a que obedezcan a Cristo. No. Está diciendo, en otro versículo dice, atrás. No, esa que estamos leyendo, la obediencia de Cristo. En otras versiones dice la obediencia de Cristo. Y lo que yo recibía y lo que Dios ha estado hablando en esta parte es que no se trata de la obediencia, versículo 5. No se trata de llevar tu mente a que obedezca a Cristo. Se trata de que tienes que llevar todo pensamiento cautivo al momento donde Cristo fue obediente. ¿Qué dice Filipenses 2? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tú sujetas los pensamientos no a que obedezcan una ordenanza. Tú sujetas tus pensamientos a una victoria. Amén. Tú sujetas tus pensamientos, la obediencia a Cristo es como un sustantivo, es algo. No es algo que haces para que mi mente que obedezca lo que Cristo ordenó. La obediencia de Cristo. Tú sujetas tu mente a una victoria donde Él fue obediente, la máxima expresión de obediencia, la muerte y la muerte de cruz.
donde se le dio un nombre por sobre todo nombre, para que al nombre de Jesucristo se doble. ¿Qué nombre? ¿Nombre de Jesús? Nombre de Jesucristo, después de la cruz. Para que al nombre de Jesucristo se doble toda rodilla que está en los cielos y la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Nosotros sujetamos nuestra vida, amén, a un hecho consumado, amén, a algo que sucedió, a una victoria. Y cuando tú sujetas todo a esa victoria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puedes arreglar tu vida? Sí. ¿Puedes dejar ese hábito? Sí. ¿Puedes dejar ese pecado? Sí. Porque la cosa no es que sujetes todo y sigas como estás. Hacemos vana la cruz de Cristo. Amén. Que este año haya un entendimiento y una sustitución de nuestra mente donde tú eres lo más importante. Sino que ahora, en este siguiente año, experimentemos que la obra consumada de Cristo en la cruz, su obediencia, su victoria, sea el todo en todos. Amén. Yo sé que hay muchas historias que me hicieron daño, que mi papá, que mi mamá, muchísimas, muchos azotes, todo tipo de azotes. Pero hoy Él nos dice: yo te he hecho salvo de ese azote en la cruz. Amén. Vive en paz. Vive en el poder de la resurrección. Vive en la nueva vida. Alinea lo que tengas que alinear, porque lo puedes alinear en Cristo. Amén. Es una gran noticia. Y este es el mensaje del Evangelio. No vamos a dejar de predicar esto porque nosotros creemos que algo ya fue hecho, fue consumado. Hay que considerarnos muertos y hay que llevar cautivo todo pensamiento. Señor, yo ya no soy esto, soy una nueva criatura. Yo no pienso como el mundo. Yo no soy carnal. Tú alineas lo espiritual a lo espiritual. Que Dios cambie nuestra boca. Amén. Que cuando te encuentres diciendo un discurso contrario al Espíritu, Él frene tu boca. Yo lo oro para mí, porque me pasa. El otro día, bueno, ahí van a ver, estamos subiendo unos podcasts con Jairo y conté una experiencia así, en un momento de quebranto, de mucho estrés y ansiedad, que casi me bajo a pelearme en la calle. Una señora ahí como que me estaba, y abro la puerta y digo, Señor, ¿qué estoy haciendo? Hay que alinear lo espiritual a lo espiritual. Señor, ¿qué estoy haciendo? Todos tenemos situaciones en las que de repente uno se quiere descolgar de la cruz. Todos. Pero cada vez Dios va a ser más preciso. Cada vez Dios va a ser más certero. Cada vez Dios te va a llevar a pedir perdón por tus palabras. Cada vez te vas a encontrar hablando un discurso que no va conforme a lo espiritual y vas a decir, Señor, esto no es. Amén. Esa es la vida del cristiano. Cada vez más experimentar el cautiverio total de todo pensamiento, de todo actuar, de todo azote, de todo victimismo, de todo discurso. Es que a mí no, a mí sí, me hacen, no me hacen. Todo eso sujeta a la obediencia de Cristo. Señor, yo no necesito eso para ser alguien. Tú ya me has hecho tu hijo. Y no solamente tu hijo, sino también obrero para la obra y tu hijo para tu amor. Amén. ¿Le parece que oramos? Padre, te damos gracias, Señor. Si se quiere poner de pie ahí. Y aquí comience practicando, alineando todo pensamiento a lo espiritual. Y ahí en su lugar no espera que yo lo guíe. Comienza a hablar con Dios y decirle, Padre, yo necesito que alinees mucho más mi mente, mi obrar, mi vida a tu victoria, a la obediencia a Cristo. Que tú alinees todo en mi ser, Señor, a tu verdad eterna. No a mis sentidos, no a mis emociones, al ancla firme que eres tú, Señor. Padre, tal vez aquí hay gente que ha
tenido un azote difícil en su vida. Pero hoy es el día de que te sepas libre. Hoy es el día que sepas que ya fuiste hecho libre en Cristo Jesús. Que todas las cosas viejas pasaron. En Él todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Vivimos en la novedad de vida. Señor, nosotros no alineamos lo carnal a lo carnal. Nosotros no pensamos como piensa la gente. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros hablamos lo que tú hablas. Nosotros nos alineamos a tu verdad. Nosotros nos alineamos a la obediencia de Cristo. Nosotros nos alineamos a tu victoria, Señor. Y es desde tu victoria que podemos vivir. Y es desde tu victoria que tú nos haces tomar pasos que son tal vez locura para el mundo. Que tal vez la gente dice no van a salir de esta. Pero en la nueva vida, en Cristo, todo lo podemos en Cristo. En Cristo. En Cristo. Que en medio de tu azote puede dar la mejor adoración a Dios. Que en medio de la situación que vive, de tu historia, de todo lo que estés viviendo, hayas vivido, de todo lo que te tocó vivir, hay un clamor a Dios profundo. Hay una adoración espiritual. Tú transformas nuestro obrar, tú transformas nuestras palabras, tú transformas todo en nosotros, Señor. Tú lo alineas a tu victoria. La victoria de Cristo en la cruz. Señor, no queremos verte como una buena filosofía. No queremos verte como una enseñanza moral. No queremos acudir a ti solamente para que reservar nuestros temas, Señor. Hoy reconocemos que hemos sido hechos nuevos en ti. Que las situaciones no tienen más poder que la victoria de Cristo. Que el pecado, que el pasado no tiene más poder que la victoria de Cristo. Que tú nos llevas a caminar conforme a tu santidad. Diga el débil, fuerte soy. Tú me has hecho fuerte, tú me has hecho libre. Señor, tú erradicas de nosotros la queja. Porque aquel que se queja no está viendo en lo espiritual. Aquel que se queja habla como los que no conocen. Pero nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Porque estamos en tu propósito, Señor. Porque fuimos llamados, fuimos puestos en Cristo. Circuncida nuestros oídos, Dios, de lo que la gente habla y que escuchemos solamente lo que tú ya has hablado en la cruz. Todo ha sido hecho nuevo, Señor. Tenemos una autoridad, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Es el que hoy vive en nosotros, el poder de una vida indestructible. Padre, yo oro para que sea tu Espíritu Santo recordándonos estas cosas todos los días. A pesar de nuestro hablar, recuérdanos, Señor. A pesar de nuestra mente pequeña, recuérdanos, Señor. Podamos considerarnos, Señor. Que abra los ojos de nuestro entendimiento. Tú eres un buen Padre, Señor. Tú eres un buen Padre. Ora ahí en tu lugar. Dile gracias. Gracias, Padre. Gracias.
Porque yo no tenía forma de entender estas cosas. Yo no tenía forma de ser incluido en esto. Yo no tenía forma de estar acá. Fuiste tú, siempre has sido tú. Siempre has sido tú. Siempre has sido tú. Tu obra es mayor. Tu victoria es mayor. Tu victoria es mayor. Siempre has sido tú. Te bendecimos, Señor. Recibe el abrazo del Padre. Recibe el abrazo del Padre, esa manifestación de amor. Incluidos en el primer amor. Gracias, Señor. Tú nos haces libres del victimismo, del azote, de las circunstancias. Con el mayor gozo me gastaré. Y gastaré lo mío. Aunque pase lo que pase. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Sigue hablando esto en nuestro espíritu. Sigue confrontando las áreas hostiles de nuestra alma, de nuestros hábitos, de nuestro comportar. Y recibe paz. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Gracias, Padre. Hola a todos y muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido de edificación para tu vida. Y si lo fue así, te invito a que lo puedas compartir con tus familiares, con amigos y a quienes creas que también le pueda ser de bendición. También te invito a que te puedas suscribir y que le puedas dar like para que nos ayudes a crecer y que esta palabra pueda llegar a otros. Nos vemos.